Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Humberto Miller Villa. Soy médico urgenciólogo trabajo en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile y en la Clínica Red Salud Vitacura. Y voy a hacer la clase correspondiente a emergencias cardiovasculares para el curso de quinto año. ¿Ya? Les pido por favor que las preguntas las guarden para el final de la presentación. Vamos a tener un tiempo destinado para responder todas las consultas pertinentes a la clase. ¿Ya? Así que voy a dar inicio a la sesión del día de hoy. Primero, como a modo de hoja de ruta, vamos a hablar acerca de la importancia de las emergencias cardiovasculares en el servicio de urgencia, la presentación clínica habitual de estas patologías, las principales etiologías a estudiar en el servicio, el enfrentamiento, el estudio inicial, el manejo en la urgencia propiamente tal y la disposición, es decir, lo que vamos a hacer posteriormente con los pacientes que vamos a estar viendo. ¿Ya? Entonces, primero la importancia en el servicio de urgencia, las patologías o las emergencias cardiovasculares en el servicio de urgencia son una patología de consulta relativamente común, es uno de los motivos de consulta principales de consulta en la urgencia, el dolor torácico sobre todo, es uno de los probablemente de los tres primeros motivos de consulta para el servicio de urgencia y tiene una morbilidad y mortalidad alta. Es decir, que pueden generar muchas secuelas, secuelas importantes, tanto desde el punto de vista cardiovascular como desde el punto de vista funcional, ya sea con manifestaciones de estilo insuficiencia cardíaca o aumentar el riesgo cardiovascular del paciente. Y muchas de ellas son mortales. Por lo tanto, es importante conocerlas y poder diagnosticarlas a tiempo a fin de evitar estos desastres que pudiesen llegar a ocurrir. ¿Ya? Perdón, pequeño problema técnico. Entonces, vamos a pasar a las características clínicas principales de las patologías a evaluar desde el punto de vista cardiovascular. Ah, perdón, disculpen. Ahí sí. Desde el punto de vista de la presentación o de las características clínicas de las patologías cardiovasculares a estudiar en urgencia, está el motivo de consulta cardinal, que es el dolor torácico. ¿Ya? El dolor torácico es un motivo de consulta, como habíamos comentado anteriormente, muy común para el servicio de urgencia y es muy importante que ustedes aprendan a caracterizar adecuadamente el dolor torácico, puesto que las características clínicas del dolor, junto con algunos análisis básicos, nos van a llevar a tomar algunas conductas tiempo dependientes que pueden ayudar a salvar la vida de un paciente o por el contrario ayudar a darle un flujo adecuado a su servicio de urgencia y evitar el colapso en ellos. Por lo tanto, es importante que ustedes aprendan las características semiológicas del dolor e identificar los patrones que son de alto riesgo o de bajo riesgo de patología, ya sea coronaria o aórtica de alguna caracterización. Importante desde el punto de vista de la caracterización de la urgencia, si el paciente ha presentado episodios previos de dolor torácico. Un paciente que tiene, por ejemplo, un infarto agudo al miocardio diagnosticado hace 2 años, va a recordar perfectamente cómo fue su dolor cuando le vino este infarto. Y posteriormente, si vuelve a presentar un dolor torácico y les dice, no, el dolor que tengo ahora es idéntico al que tuve en el infarto anterior, lo más probable es que sea efectivamente un nuevo infarto agudo al miocardio. Por lo tanto, deberían tomar en consideración ese antecedente, ¿ya? Lo mismo, por otra parte, si ha tenido algún episodio aórtico agudo o un tromboembolismo pulmonar, es más baja la asociación, pero también es importante de conocer, ¿ya? Eso. El inicio, si fue un inicio ictal, si fue un inicio en reposo del dolor torácico, si fue mientras realizaba algún esfuerzo, cuán rápidamente llegó a la intensidad más alta este dolor y en cuánto tiempo llegó, nos va a ayudar a orientar también estas características del dolor. Un dolor ictal de inicio súbito y rápidamente progresivo va a orientar necesariamente hacia un síndrome aórtico agudo.
un dolor de inicio insidioso que pudo haber sido en reposo y que aumenta con los esfuerzos, probablemente va a orientar hacia un síndrome coronario agudo. Un dolor que sea de características pleuríticas, también de inicio insidioso, posterior a un viaje o algún episodio de palpitación o taquicardia, les puede orientar hacia un tromboembolismo pulmonar. Así sucesivamente con las diferentes características iniciales del dolor. Del punto de vista de la radiación, también hay radiaciones típicas que ustedes deben conocer de parte de la medicina interna, que son patrones típicos del dolor torácico. El dolor retroesternal opresivo que irradia hacia brazo izquierdo, ambos hombros o dorso es muy probablemente de origen coronario, que irradia hacia las mandíbulas también, probablemente de origen coronario. Un dolor torácico de características como irritativas pleurales, más bien lateral, probablemente les va a orientar hacia un TEP. La irradiación de dolor torácico hacia dorso y abdomen de inicio ictal probablemente nos va a orientar hacia un síndrome coronario agudo y así sucesivamente con diferentes patologías de la urgencia. Entonces es importante también conocer la irradiación de este dolor. Exacerbantes, atenuantes también nos pueden orientar hacia si es una patología cardiovascular isquémica como un infarto agudo al miocardio. Un dolor torácico que se exacerba con esfuerzos, disminuye con reposo, es altamente sugerente de alguna patología coronaria. Entonces, es importante considerar este antecedente. Síntomas asociados. Síntomas asociados también son muy importantes y nos van a orientar hacia las diferentes características o sea, hacia las diferentes patologías de urgencia que nosotros tenemos que ir a investigar. Náuseas, vómitos, diaforesis, lo que describen los pacientes de sudoración fría, o cortejo neurovegetativo, como también aparece en otras fuentes bibliográficas, son altamente sugerentes de una patología cardiovascular de urgencia, ya sea un infarto agudo del miocardio o un síndrome aórtico agudo. Por lo tanto, no dejarlas sin considerar. Siempre tener presente que estas patologías pueden ir acompañadas de estos síntomas gastrointestinales o más bien de la esfera neurovegetativa que pueden orientarlos hacia un diagnóstico importante considerar. ¿Ya? También dentro de los síntomas estaría dentro de todos los antecedentes cardiovasculares, pensar en patrones de riesgo, un paciente con dolor torácico de 20 años sin antecedentes cardiovasculares versus un paciente de 50 años hipertenso, diabético con dolor torácico, también orientan hacia que puede tener una patología de mayor gravedad y que pueden o que deberían tener un enfoque mucho más activo en el sentido de la pesquisa de patología cardiovascular de urgencia, que tiene que alertarlos. ¿Ya? Eso. Entonces, ya pasando un poco a las etiologías urgentes emergentes, ya habiendo visto la generalidad de la presentación de la patología cardiovascular, y acabando los motivos de consulta principales, que siempre es el dolor torácico, vamos a pasar un poco a ver las etiologías urgentes emergentes que se han considerado para esta presentación. Entonces, dentro de las que se han considerado para esta presentación está el síndrome coronario agudo, el síndrome aórtico agudo, el tromboembolismo pulmonar, las arritmias, entendiendo arritmias como no arritmias de paro, sino como algunas arritmias, taquiarritmias y bradiarritmias notables para la urgencia, emergencia hipertensiva y síncope. ¿Ya? Entonces, vamos a pasar un poco a desglosar cada una de estas patologías y vamos a analizar un poco de la presentación clínica y el manejo inicial de cada una de ellas para después ir resumiendo un poco la presentación hacia el final. Dentro del síndrome coronario agudo es importante recordar que es un espectro de patologías que va desde el infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST, el infarto agudo al miocardio sin elevación del segmento del ST y la angina inestable. ¿Ya? Recordar que todo esto está dado principalmente por la isquemia y necrosis de la pared miocárdica, que en el infarto con elevación del ST se caracteriza porque ya efectivamente hay una lesión del miocardiocito que va a llevar hacia una necrosis de una parte del corazón y que nosotros la consideramos como una emergencia tiempo dependiente, dado que existen intervenciones demostradas, avaladas por la literatura, avaladas por las guías clínicas, que van a reducir la secuela de estos pacientes, reducir la morbilidad y la mortalidad asociada y mejorar en el fondo su
incluso su calidad de vida si es que tomamos una intervención en el tiempo adecuado, ¿ya? Como habíamos dicho anteriormente, el infarto, o sea, esto es un espectro de patologías que va dado principalmente por el accidente de alguna placa aterosclerótica. Lo que busca las intervenciones como la angioplastía, el stent y los fármacos es disminuir la carga embólica de esto, la carga ateroembólica de este accidente de placa y la estabilización de la placa para que en el fondo no se obstruya esta arteria coronaria que fue afectada por este accidente de placa y disminuir las secuelas secundarias a esto. Entonces, en el infarto con elevación del ST se ve una oclusión completa de esta arteria coronaria. En el infarto sin elevación del ST no se ve esta oclusión completa, sino más bien solo el accidente de placa que generó un microémbolo y que generó esta discreta necrosis miocárdica, y la angina inestable no hay oclusión, no hay accidente de placa, sino que más bien está dado por cambios vasomotores o cambios del flujo de la circulación coronaria que están gatillando este dolor y que son o serían el estado más concordante, por decirlo de alguna forma, con un preinfarto, que tiene alto riesgo de hacer un evento coronario. Ya, eso. Entonces, hay diferentes características, como pueden ver acá, que nos van a ir orientando hacia el estudio y el manejo de estas patologías. ¿Ya? Primero, desde el punto de vista diagnóstico, recordar que hay patrones tanto de los síntomas, como habíamos mencionado anteriormente, como del electrocardiograma, como de exámenes de laboratorio, que nos van a ir a ayudar a tomar las decisiones referente al estudio y manejo inicial de estos pacientes. Hay patrones de dolor, como pueden ver en la extensión en la primera figura que pueden ver en la pantalla, que van a ir orientando hacia bajo riesgo o alto riesgo coronario. Como pueden ver, un dolor que es multiforme o que es poco característico, es decir, no es opresivo, no se asocia a síntomas neurovegetativos, no tiene la irradiación clásica, es poco probable que sea un infarto. Y así, al aumentar la extensión, el patrón del dolor o de la localización del dolor, como pueden ver en la imagen, va aumentando el riesgo de tener efectivamente un síndrome coronario agudo. ¿Ya? Lo mismo con el electrocardiograma. El electrocardiograma es un estudio básico ampliamente disponible en todos los centros donde ustedes se van a desempeñar habitualmente, que nos van a ir orientando acerca de la probabilidad real de tener un paciente con un infarto agudo al miocardio o un síndrome coronario agudo. Si tiene un electro normal de entrada, muy probablemente no va a tener un infarto agudo al miocardio. En cambio, si tiene alguna alteración, como las que se pueden ver ahí, una depresión del segmento ST o una elevación del segmento ST, aumenta claramente la probabilidad de tener un infarto agudo al miocardio. Lo mismo con los exámenes de laboratorio o de apoyo, como las troponinas, que como pueden ver, si son negativas, claramente ya va bajando mucho más nuestra probabilidad de tener un infarto agudo al miocardio. En cambio, si están en una zona gris o son iniciales o están ya francamente positivas, la probabilidad va aumentando y con eso ya se va haciendo o se va estableciendo más el diagnóstico. Y con eso pueden ver si es que, además, las troponinas son un examen dinámico que en general se tiene que hacer curva para determinar si efectivamente podrían estar en contexto de un infarto agudo miocardio o no. Eso es por la cinética de la elevación de las troponinas frente a una lesión o una injuria miocárdica, puesto que en general se empiezan a elevar a la primera hora del dolor torácico, complementando su elevación entre 2 o 6 horas, dependiendo del ensayo de troponina que utilice. Vamos a profundizar en eso un poquito más adelante. Por eso es importante definir cuándo un paciente necesita un estudio con una curva de troponina o cuándo puede ser un resultado aislado de troponina el que nos va a ayudar a tomar la decisión. Y con eso ya podemos tomar la decisión de si es un diagnóstico de exclusión, o sea un proceso, un flujo de exclusión del diagnóstico de infarto agudo miocardio, o si se considera finalmente como un síndrome coronario agudo, un infarto agudo miocardio o una angina inestable. Y en base a eso vamos a ir tomando nuestras decisiones de manejo. Entonces, frente a la sospecha de un infarto agudo al miocardio con o sin elevación del ST, en este caso tomé el algoritmo de sin elevación del ST
puesto que el de con elevación del ST es bastante más fácil de recordar. Si hay una elevación del ST, hay que activar hemodinamia y todos los protocolos correspondientes, no importando si tiene troponina positiva o no. La sospecha de un infarto sin elevación del ST o una insulina inestable, aquí se utiliza el apoyo diagnóstico del electro y las troponinas. Si tiene una troponina inicial, es decir, con más de una hora de dolor, que está en un rango muy bajo para su ensayo de sensibilidad de troponinas, probablemente se va a descartar solo con una troponina inicial. No necesitan hacer curva en caso de que tengan más de una hora de inicio del dolor torácico. Si el paciente llega con menos de una hora de dolor torácico, tienen que hacer efectivamente una curva de troponina, ya que va a ser la inicial, que es el tiempo cero, y una curva dependiendo del ensayo de troponina que tengan en su laboratorio. Por eso es importante conocer cuál es el ensayo, es decir, cuál es como la marca de la troponina que tienen en su laboratorio, puesto que cada una informa una sensibilidad diferente y es importante que ustedes conozcan si pueden aplicar para descartar infarto una curva de una hora, una curva de 2 horas o una curva de 3 horas. Si inicialmente la troponina era baja y no tiene una variación en su curva de una hora, 2 horas o 3 horas, dependiendo del ensayo que tengan, esto se descartaría el diagnóstico finalmente, se desestima y podría manejarse desde el punto de vista ambulatorio, con alta y considerar algún test adicional de forma ambulatoria, como un ecocardio, una angiografía, un TAC coronario o nada, dependiendo de las posibilidades diagnósticas que ustedes hayan barajado. Si inicialmente la troponina de tiempo cero es alta o hace una variación significativa en una hora, su diagnóstico es un síndrome coronario agudo, ya sea con o sin elevación del ST de acuerdo al electro y a la clínica. Y ahí probablemente ya van a tener que hacer todos los procesos que hemos conversado de manejo inicial, ingreso, tratamiento, etc. ¿Ya? Entonces es muy importante que conozcan esta parte del diagnóstico y lo tengan más o menos claro para que puedan optimizar los estudios de forma correcta. ¿Ya? Si hay un resultado que no les parece una variación significativa de troponinas, que es la columna del medio que aparece en amarillo, tendrían que observar. Y acá lo que les propone la guía del 2021 de la Sociedad Europea de Cardiología es observar, realizar un ecocardiograma y hacer algún estudio adicional de estrés, por ejemplo, como un ecocardio con estrés farmacológico o un test de esfuerzo o una angiografía o un TAC coronario, ¿ya? Entonces es importante que conozcan este tipo de situaciones para que si lo ocurren alguna vez en su periodo de trabajo, lo sepan enfrentar de la forma adecuada. Pasando ya a la siguiente patología, es el síndrome aórtico agudo. En el síndrome aórtico agudo, al igual que en el síndrome coronario agudo, hay un espectro de patología que nosotros tenemos que conocer, que va desde la disección aórtica clásica o un aneurisma aórtico accidentado, ya sea con disección o con rotura, hasta una úlcera aórtica penetrante, donde efectivamente hay una pequeña rotura en alguna de las capas de la aorta, pero no hay ninguna complicación mayor. La disección aórtica, dependiendo del tipo de disección, de la localización, va a requerir de manejo quirúrgico o no. La disección Stanford A, que es la que habitualmente se utiliza, la clasificación de Stanford, involucra la localización de la lesión de la disección de la aorta. Si es intratorácico, se considera como un Stanford A. Y eso involucra resolución quirúrgica de urgencia, puesto que desde ahí salen vasos notables, los vasos que van hacia la circulación cerebral y la circulación del corazón, las coronarias. Por lo tanto, se considera que debe ser de resolución quirúrgica de urgencia. En cambio, una disección aórtica Stanford B, es decir, que no es intratorácica, que es intratorácica, va a requerir de resolución quirúrgica probablemente, pero no de urgencia, sino más bien
diferida y va a necesitar de manejo médico de urgencia, de manejo médico de las presiones principalmente, ¿ya? Evitar la hipertensión, llevarla a una presión objetivo de 140/90, por ejemplo. El aneurisma aórtico accidentado, dependiendo también del tipo de accidente que tenga este aneurisma, va a ser el manejo que nosotros vamos a necesitar. Si tiene una rotura del aneurisma, probablemente va a necesitar manejo quirúrgico de urgencia, puesto que tiene una gran posibilidad de fallecimiento en relación a esto. Todos sabemos la cantidad de flujo que lleva la aorta en el sistema circulatorio, entonces una rotura de un aneurisma aórtico probablemente va a hacer que un paciente se desangre sin lograr una compresión de su sistema. Por lo tanto, requiere manejo quirúrgico de urgencia también. Si es un aneurisma que se disecó, probablemente no va a necesitar un manejo quirúrgico de urgencia, pero sí manejo activo del dolor y de las presiones, como habíamos conversado anteriormente. La úlcera aórtica penetrante en general no requiere de manejo quirúrgico, sino que solo de manejo médico, que es, como habíamos hablado, manejo del dolor y manejo de la presión arterial. Pues la presión arterial, al estar aumentada, hace un mecanismo de cizalla, aumentando el tamaño de la lesión y disminuyendo o retardando el tiempo de recuperación de esta lesión. Por lo tanto, requiere de un manejo activo de la presión arterial con fármacos endovenosos, intravenosos para su manejo, como el labetalol o nitroglicerina. En general, la labetalol es la primera opción para el manejo del síndrome aórtico agudo. Tromboembolismo pulmonar. El tromboembolismo pulmonar es una patología que en general es difícil de diagnosticar en el servicio de urgencia. Como sabemos, se define como el ingreso de un coágulo al sistema de circulación pulmonar que va a generar una alteración BQ, una alteración ventilación-perfusión, que dependiendo del grado, del tamaño y de la localización, va a generar algunas repercusiones desde el punto de vista hemodinámico a nivel cardiovascular y que esto le va a estar dando la estratificación de gravedad, ¿ya? El diagnóstico del tromboembolismo pulmonar, hay muchos algoritmos, puntajes, scores para su manejo, pero en general se trata de hacer algo más bien diferenciado, donde se tengan que optimizar los recursos para su manejo, ¿ya? Para su estudio y su manejo principalmente. La estratificación clínica está dada según la clínica de su presentación, la alteración de la funcionalidad cardíaca y puntajes de severidad. Y con esto nosotros podemos definir el manejo y la unidad de destino, ¿ya? Dentro de la clasificación de la severidad de la embolía pulmonar están los tromboembolismos pulmonares de riesgo alto, los de riesgo intermedio y los de riesgo bajo. Dentro de los de alto riesgo está el tromboembolismo pulmonar con alteración hemodinámica, es decir, con inestabilidad hemodinámica. Cualquier tromboembolismo pulmonar del tamaño que sea, teniendo inestabilidad hemodinámica, requiere de manejo de urgencia. Se clasifica de alto riesgo y requiere de manejo de urgencia con algún mecanismo para tratar de hacer la lisis del coágulo, ya sea pirinolisis farmacológica o trombectomía mecánica, dependiendo de lo que tengan a su disposición en su centro, ¿ya? O de su red de derivación, dependiendo de dónde esté, ¿ya? Eso. Probablemente ese tromboembolismo pulmonar con inestabilidad hemodinámica les va a dar un puntaje de clasificación PESI, que es el que se utiliza habitualmente para clasificar el tromboembolismo pulmonar, de alto riesgo o muy alto riesgo. Va a tener disfunción del ventrículo derecho en un ecocardiograma o en un angiotac, es decir, va a tener alteración de la relación de las cavidades derechas y va a tener una alta concentración de troponinas, que es la forma bioquímica de medir la severidad de un tromboembolismo pulmonar, desde el punto de vista de laboratorio. En un PEP de riesgo intermedio alto no va a estar presente la inestabilidad hemodinámica, pero sí va a estar presente ambas cosas que habíamos mencionado anteriormente. Una disfunción del ventrículo derecho, que es el principal encargado, o sea, es uno de los principales manejos de severidad que nosotros vamos a estar viendo, de las principales manifestaciones de severidad que nosotros vamos a estar viendo, que va a haber una alteración en su función. Va a haber una dilatación de las cavidades derechas en presencia de un tromboembolismo pulmonar de cierta severidad. Le va a dar cierta severidad porque, como sabemos, el ventrículo derecho no maneja
bien el punto de vista de las presiones y un aumento de su poscarga frente a un tromboembolismo pulmonar va a hacer que se dilaten sus cavidades, puesto que no va a ser capaz de sobrellevar esta presión. Y eso mismo, o en gran parte, esa es la fisiopatología que se propone para la elevación de las troponinas en un contexto de severidad. Para un TEP de riesgo intermedio alto, van a tener ambas cosas: la disfunción del ventrículo derecho visualizada como alteración de la distribución de las cámaras en el angioTAC o en el ecocardiograma, y una elevación de las troponinas en los marcadores bioquímicos. El TEP de riesgo intermedio bajo va a presentar solo una de ambas, ya sea solo elevación de las troponinas o ya sea solo disfunción del ventrículo derecho, ¿ya? Y un TEP de riesgo bajo no va a tener ninguna de las alteraciones que habíamos conversado anteriormente desde el punto de vista de severidad. No va a tener un puntaje de alto riesgo por PESI, no va a tener una elevación de troponinas y no va a tener disfunción de ventrículo derecho. Por lo tanto, ese pasaría a ser de bajo riesgo. En general, desde el punto de vista clínico, los tromboembolismos pulmonares de bajo riesgo podrían manejarse de forma ambulatoria si tuviésemos una red de apoyo que pudiese hacerlo, pero a nivel nacional no hay una buena red de apoyo para iniciar la anticoagulación, una consulta precoz con ecocardio. Entonces, en general, todo tromboembolismo pulmonar se hospitaliza. Los pacientes que tengan un riesgo bajo podrían ir a sala básica dependiendo de la experiencia de su centro y de las posibilidades. Los TEP de riesgo intermedio o alto sí tienen que ir a una unidad monitorizada, a un UPC, a una UTI intermedio o a una UCI, ya dependiendo de los protocolos, de la disponibilidad de camas de centro, etc. Eso es importante que lo conozcan también. Y del punto de vista del diagnóstico, cómo diagnosticar un TEP, es bastante, o ha sido bastante discutido o debatido cómo hacer un algoritmo importante o que nos pueda ayudar a tomar decisiones, puesto que la gestalt, es decir, la probabilidad clínica de decir que un dolor torácico es un TEP, es bastante difícil. Entonces, cuando nosotros sospechamos que un paciente pudiese tener un TEP en pacientes que no están con inestabilidad hemodinámica, es decir, pacientes estables, nosotros evaluamos la posibilidad clínica de TEP mediante algún juicio médico o alguna regla de predicción o algún score, puntajes. Los puntajes que más se utilizan es el puntaje del score de Wells, el Wells dicotómico, que va a ser de bajo riesgo o de alto riesgo. Hay otro que es el score de Ginebra, pero no se utiliza mucho, por lo menos en nuestra realidad nacional. Algunas guías lo rescatan, pero en nuestra realidad nacional el score de Wells, el puntaje de Wells dicotómico, es el que más nos ayuda. Que sea dicotómico es que sea probabilidad baja o probabilidad alta. Si es baja, acá en la guía mencionan todavía probabilidad intermedia por algunos otros scores de riesgo, pero para el Wells sigue siendo bajo. Si es bajo la probabilidad, de acuerdo a los criterios que nosotros decidimos utilizar, se puede utilizar la prueba de dímero D para efectivamente objetivar el riesgo de tener un tromboembolismo pulmonar. Recordar también que en el último tiempo se actualizó la puntuación del dímero D para hacer el ajuste de acuerdo a la edad de los pacientes. En pacientes mayores a 50 años se utiliza una posibilidad, o sea, es un poco más flexible el TEP y se utiliza un score de 10 por la edad. Es decir, un paciente de 58 años, por ejemplo, para él se consideraría normal un dímero D de 580. 10 por 500, 580 nanogramos de cilindro. ¿Ya? Tienen que ver efectivamente cuál es la unidad diagnóstica de su centro. En general, por lo menos en el Hospital Clínico de la Chile, el corte de un valor normal de dímero D es de 500. Por lo tanto, esa es la regla que yo les estoy enseñando. En algunos otros lugares, el corte es 0.5. Por lo tanto, tienen que revisar efectivamente cuál es
la concentración que están usando y ajustarlo de acuerdo a la edad y el riesgo del paciente. Recordar, ese ajuste se usa solo para pacientes mayores de 50 años. Para pacientes menores de 50 años en los que ustedes sospechen un TEP y decidan hacerle un dímero D como prueba inicial, el valor de corte sigue siendo 500. Es decir, si un paciente de 45 años tiene un dímero D de 550, hay que proceder como si fuese positivo. Si un paciente de 80 años tiene un dímero D de 1200, hay que proceder como si fuese positivo. Si un paciente de 75 años, por ejemplo, tiene un dímero D de 700, se considera negativo y se descarta el diagnóstico de TEP. Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad clínica alta, o sea, con el test que nosotros hayamos hecho de score de Wells o lo que sea, y o tenemos un dímero D positivo, nosotros tenemos que proceder hacia el estudio de elección, que es el AngioTAC de tórax, con fase de TEP. Si el TEP se confirma, se iría a tratamiento, que en tratamiento en general, como sabemos, es la anticoagulación. Si sale negativo para TEP, hay que hacer alguna investigación adicional en caso de que no quedemos conformes con el diagnóstico, o se puede dejar sin tratamiento y manejar de forma ambulatoria con analgesia o lo que sea que nosotros determinemos. Eso. Del punto de vista de las arritmias, por lo que vi en su programa, tienen varias clases de paro cardiorrespiratorio donde se van a ver principalmente las arritmias malignas, las arritmias ventriculares que las van a llevar a un paro. Y el resto de las arritmias en general se ven en cardiología. Yo les voy a mencionar algunas de las arritmias notables desde el punto de vista de la urgencia, que nos van a ir, que son de motivos de consultas frecuentes o que nos pueden asustar un poco para el diagnóstico o que requieran de manejo intrahospitalario necesariamente. ¿Ya? En general, dentro de las taquiarritmias, nosotros tenemos que considerar las que sean de complejo ancho y las de complejo QRS estrecho, complejo QRS ancho y complejo QRS estrecho. Dentro de las complejos QRS estrechos están las taquicardias supraventriculares, la fibrilación auricular y el flutter auricular, que son entidades que gatillan una taquiarritmia, pueden generar disconfort torácico, malestar, compromiso de conciencia y en grados más severos inestabilidad hemodinámica, por lo que requieren de un manejo de urgencia. Y en general las taquicardias de complejo ancho son las que se ven abajo, las taquicardias ventriculares con pulso o monomórficas, o taquicardia ventricular polimórfica o torsión de puntas, que son ritmos previos a un ritmo de paro y que tienen que considerarlo como tal. También existen algunas taquiarritmias, como la taquicardia supraventricular conducida con aberrancia o una fibrilación auricular conducida con aberrancia, que pueden alterar la proporción del complejo QRS, y también hay algunos algoritmos diagnósticos que les pueden ayudar a orientarse con eso. Sin embargo, yo creo que eso escapa un poco al alcance de esta clase y no lo voy a mencionar en mayor profundidad. Desde el punto de vista de las bradiarritmias, también hay algunas bradiarritmias notables para la urgencia, puesto que requieren de alguna intervención de urgencia, como ya sea hospitalización, uso de sonda marcapasos transitoria, implante de marcapasos. En general, las bradiarritmias se pueden clasificar de acuerdo al grado de bloqueo o de función auriculoventricular. Está el bloqueo AB de primer grado, que se considera solo una prolongación del intervalo PR, es decir, solo una prolongación o un aumento del tiempo del proceso de la conducción auriculoventricular. Está el bloqueo AB MOVITS 2, el bloqueo AB de segundo grado, MOVITS 1 y MOVITS 2, que ya consideran una prolongación mayor y un intervalo de irregularidad en la conducción. El AB MOVITS 1, como pueden ver, va prolongándose cada vez con mayor frecuencia, y en el AB de segundo grado MOVITS 2, esta prolongación se va volviendo mayor, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, no se pierde la continuidad de la conducción auriculoventricular, es decir, cada vez que hay un complejo auricular, una onda P, siempre va a haber un complejo QRS, no importando el plazo de tiempo que haya.
Ya en un bloqueo AB de segundo grado avanzado o un AB de tercer grado, esto se pierde completamente y hay complejos auriculares que no conducen hacia un complejo QRS. Por lo tanto, ahí se habla de una disociación eléctrica del aparato eléctrico del corazón. Y esto ya es de mayor severidad. En general, se considera que pacientes susceptibles de alguna intervención de urgencia, ya sea manejo farmacológico o con parches marcapasos o sondas marcapasos transitorias, son los pacientes que tienen un bloqueo AB de segundo grado MOVIX 2 hacia arriba, un bloqueo AB avanzado o un bloqueo AB de tercer grado. En general, como son ritmos cardíacos de baja frecuencia, hay que hacer un electrocardiograma de mayor duración, lo que se conoce coloquialmente como un dedos largo, y es difícil de encasillar a los bloqueos AB cuando ya son de mayor del MOVIX 2 para arriba. Por lo tanto, cuando ya es un bloqueo AB de segundo grado, MOVIX 2, hacia arriba, una AB MOVIX 2 o una AB de tercer grado, se habla de bloqueo auriculoventricular de alto grado, porque es difícil de encasillar en sí en una de las clasificaciones y el manejo es el mismo. En general, para un bloqueo AB de primer grado sin ninguna complicación asociada, no requiere de ninguna intervención adicional, y un bloqueo AB de segundo grado MOVIX 1 requiere de alguna intervención adicional si esto está generando algún compromiso hemodinámico o disconfort en el paciente. Dentro de las arritmias notables, es importante considerar que la fibrilación auricular es un motivo de consulta relativamente común en la urgencia, ya sea como una fibrilación auricular descompensada por alguna causa con respuesta ventricular rápida, una fibrilación auricular bloqueada, que es decir, que está con una alteración de su conducción, puesto que se bloqueó ya sea desde el punto de vista bioquímico, tóxico metabólico o farmacológico y no está conduciendo de forma adecuada, generando una bradicardia de difícil manejo, o un debut de fibrilación auricular que también va a requerir de alguna intervención de la urgencia. Importante considerar la clasificación de la FA diagnosticada por primera vez, paroxística, persistente de larga duración y permanente, y tratar de evitar los términos que aparecen en esta presentación como fibrilación auricular aislada, fibrilación auricular valvular o no valvular o fibrilación auricular crónica, ¿ya? En general, para los pacientes con un debut de fibrilación auricular en nuestro servicio o en nuestro sistema de salud, se deberían hospitalizar para iniciar manejo anticoagulatorio, estudio de etiología, ya sea como cardiopatía estructural o alguna otra causa que los estuviese gatillando, alteraciones hidroelectrolíticas, tiroideas o algún otro componente que pudiese estar gatillando este debut de arritmia que sea potencialmente tratable y también, como habíamos comentado anteriormente, iniciar la anticoagulación de estos pacientes. El estudio estructural y funcional cardíaco también es importante, puesto que, como sabemos, la fisiopatología de la fibrilación auricular se relaciona con una alteración estructural de la aurícula que va a gatillar la alteración de la conducción por diferentes formas, diferentes mecanismos fisiopatológicos. Eso. La guía de la actualización de la ESC, de la Sociedad Europea de Cardiología de Fibrilación Auricular, considera un cambio de paradigma desde el punto de vista de la atención de la fibrilación auricular. Primero, confirmar el diagnóstico con un electro de 12 derivaciones que muestre un patrón de fibrilación auricular de mayor a 30 segundos. Caracterizar la fibrilación auricular con el esquema de 4S, 4F que se menciona acá, el riesgo de tener un impacto cerebral con el score de Chapman, la gravedad de los síntomas, la gravedad de la carga de las PEA, es decir, si tienen una alta carga embólica o alta carga de enfermedad, y la gravedad del sustrato, es decir, de la edad y de las comorbilidades del paciente. Y con eso iría hacia el tratamiento de la fibrilación auricular. Anticoagulación, dependiendo de los scores de riesgos que puedan tener para anticoagular una fibrilación auricular y de la prevención del ictus, es decir, del infarto cerebral, el buen control de los síntomas que va a ir dado principalmente por el manejo de la frecuencia de esta fibrilación auricular, no del ritmo necesariamente, sino más bien de la frecuencia,
porque esto es lo que probablemente va a generar los síntomas asociados de los pacientes, y el control de los factores de riesgo cardiovascular y comorbilidades, que también va a contribuir hacia la salud cardiovascular de este paciente, ¿ya? Entonces, eso en general con fibrilación auricular, ¿ya? Desde el punto de vista de anticoagulación, en general para los pacientes se prefiere manejo con, o las guías por lo menos avalan el manejo con anticoagulación con nuevos agentes anticoagulantes orales. Los pueden encontrar como NOAC o NACO dependiendo de la bibliografía que utilicen, y hay diferentes indicaciones para cada uno de ellos. Considera el rivaroxaban como Xarelto para el manejo inicial, o algún otro anticoagulante no. Si es que por un tema de recursos o por alguna contraindicación no se pudiesen utilizar, están los tradicionales antagonistas de la vitamina K, como la warfarina o el acenocumarol, que también tienen un mayor riesgo de anticoagulación, de eventos hemorragíparos, y finalmente como arrastran mayor morbilidad hacia su uso. Por eso no se prefieren inicialmente. Como ya hemos comentado, si hay algún problema de recursos asociado a ellos, probablemente van a ser nuestra opción. Desde el servicio de urgencia, nosotros en general no iniciamos la anticoagulación oral, sino que iniciamos anticoagulación intravenosa con alguna heparina de bajo peso molecular o con heparina convencional si es que la función renal no nos acompaña, como manejo anticoagulación, y después, durante la hospitalización, se inicia la anticoagulación oral para su permanencia en domicilio. El control de los síntomas también, dado desde la urgencia, nosotros buscamos, o nuestro objetivo terapéutico es llevar una fibrilación auricular a una frecuencia entre 80 y 110 latidos por minuto. Para eso nosotros tenemos diferentes opciones, tanto farmacológicas endovenosas como farmacológicas orales, que se pudiesen preferir de acuerdo al inicio de los síntomas, perdón, a la gravedad de los síntomas asociados y al componente hemodinámico que tenga la fibrilación auricular, la arritmia propiamente tal. En general se prefiere como manejo de primera línea el beta bloqueo, y si hay algún con propanolol, o si hay alguna contraindicación, bloqueadores de canales de calcio como verapamilo, ¿ya? Endovenoso. En menor medida se recomienda el uso de glucósidos cardíacos como el cedilanid o la natoxidoxe, que pueden encontrar en diferentes lugares. Y eso, nosotros no recomendamos, y las guías no recomiendan manejo con amiodarona inicialmente para la fibrilación auricular. Y eso aparece avalado en múltiples guías, así que nosotros no lo recomendamos para su manejo inicial. Puesto que además del riesgo de manejar la frecuencia, puede cardiovertir una fibrilación auricular, es decir, llevarla a ritmo sinusal, con el riesgo de ictus, de infarto cerebral que esto puede conllevar. Eso. Desde el punto de vista de emergencia hipertensiva, es importante distinguir dos conceptos, el de urgencia hipertensiva y el de emergencia hipertensiva. La emergencia hipertensiva es una elevación de las cifras de presión arterial que puede provocar algunas alteraciones estructurales o funcionales en los órganos. Es decir, tiene alteración o complicación asociada a los órganos diana, a los órganos objetivos, que para la emergencia hipertensiva van a ser cerebro, corazón, pulmón y riñón. Cerebro con el riesgo de un hematoma hipertensivo, una hemorragia intracraneal hipertensiva; corazón con el riesgo de lesión isquémica por hipertensión; del pulmón con riesgo de edema pulmonar agudo; y el riñón de falla renal aguda hipertensiva, ¿ya? Entonces sería importante considerar eso como los órganos diana para ir a hacer el estudio dirigido que nosotros queramos hacer de una emergencia hipertensiva. En general, se trata de limitar, por decirlo de alguna forma, las cifras para nosotros pensar en un daño de órgano blanco. Para que haya un daño de órgano blanco en contexto de una emergencia hipertensiva, debe haber una presión arterial sistólica mayor a 210 milímetros de mercurio y una presión arterial diastólica mayor a 120. No son excluyentes, pueden ir cada una por sí sola,
Si tienen una presión de 210 con 100, probablemente pueden estar en contexto de una emergencia hipertensiva y hay que ir a estudiarla. Si tienen una presión de 190 con 130, también hay que ir a estudiarla dirigidamente. Si tienen las dos, también hay que ir a estudiarla por razones lógicas. Y en ese caso, se busca los signos de daño de órgano blanco, si es que están en presencia de lo que ustedes sospechan como una emergencia hipertensiva. Y tienen que ir a hacer el estudio dirigido con radiografía de tórax, escáner de cerebro, troponinas y función renal, por lo menos como manejo inicial. En una urgencia o una crisis hipertensiva, la elevación de la presión arterial no va a conllevar daño de órgano blanco, va a ser asintomático o con síntomas inespecíficos que no van a ir relacionados con la elevación de la presión y va a necesitar no va a conllevar un riesgo vital inmediato. En la emergencia hipertensiva se necesita de un manejo farmacológico intensivo, es decir, endovenoso en la urgencia y que va a requerir de manejo hospitalizado en una unidad de paciente crítico. Para los fármacos que nosotros podemos utilizar para estos fines van a ir dados un poco por la complicación que pesquisemos. Si nosotros pesquisamos una hemorragia intracerebral hipertensiva, el manejo de las cifras tensionales va a ser con la betalol, puesto que se ha visto que tiene un mejor outcome para las complicaciones neurológicas. Si nosotros pesquisamos una complicación cardíaca, pulmonar o renal, probablemente nitroglicerina va a ser nuestra mejor opción de manejo. Se inicia también en forma intravenosa y se va controlando su efecto antihipertensivo. Esto requiere, como habíamos conversado, de manejo intrahospitalario. No pueden dejar una infusión de la betalol y dar de alta al paciente inmediatamente. Se tiene que manejar desde el punto de vista hospitalario. Se maneja no solo la presión, sino también las complicaciones asociadas. En caso de que tenga un hematoma hipertensivo, una hemorragia intracerebral hipertensiva, necesita una consulta neurológica o neuroquirúrgica. Si tiene edema pulmonar agudo asociado, va a necesitar la nitroglicerina más probablemente furosemida para su manejo. Si tiene una complicación cardíaca, elevación de las troponinas, probablemente va a requerir de algún estudio coronariográfico para su mayor comprensión. Si necesita o tiene falla renal, probablemente hay que evitar los nefrotóxicos y una consulta con nefrología para ver si necesita hemodiálisis. Para la crisis hipertensiva el objetivo es mucho más laxo, no necesita de quedarse hospitalizado para su manejo y se puede adicionar algún medicamento oral, ¿ya? Que puede ser, de acuerdo a las guías, algún bloqueador de canal de calcio de inicio rápido, como amlodipino. Pero eso está un poco menos zanjado, por decirlo de alguna forma. El objetivo es bajar la presión en 24 a 48 horas y con esto tener un control médico ambulatorio para el ajuste posterior del tratamiento. Y se prefiere la vía oral. Por favor, tratar de evitar el uso de captopril sublingual en este tipo de pacientes. El captopril de 25 miligramos sublingual lo van a encontrar en muchos lugares. Van a ver que hay colegas que lo van a indicar a pasto, pero tiene un inicio de acción que es entre media a una hora. Va a tener un efecto en la presión que es bastante irregular entre todos los tipos de pacientes. Hay alta variabilidad de los sujetos y no hay una intervención que nosotros podamos medir para efectivamente ver si nuestra intervención está haciendo efecto más que medir la presión arterial. Y tiene una duración que es bastante errática, que va desde las 2 hasta las 12 horas, por lo tanto, no es algo que nosotros podamos monitorizar adecuadamente en un paciente que se va a ir de forma ambulatoria. Por lo tanto, en un paciente que tenga una crisis o una urgencia hipertensiva, no se recomienda tanto el uso de captopril, sino más bien de manejo con otros fármacos para manejar el tema de la presión y control ambulatorio precoz. Desde el punto de vista del síncope, es importante recordar la definición de síncope, que es una pérdida de conciencia transitoria con recuperación ad integrum y que típicamente es de duración breve. Está dada principalmente por hipoflujo cerebral y puede ser de causas en general cardiogénica o neurológica. Desde el punto de vista cardiogénico, lo más importante a
investigar es la presencia de arritmias, de infarto o de patología estructural valvular. Del punto de vista neurológico, lo más importante a estudiar sería un accidente cerebrovascular transitorio, un TIA. Hay diferentes formas de estratificar el riesgo del síncope y están dados principalmente por la sintomatología asociada, los hallazgos al examen físico y los estudios complementarios que nosotros decidamos hacer. Y con eso nosotros podemos estratificar el riesgo con diferentes escalas, puntajes o scores. Los que más se utilizan son el de San Francisco y el OESIL, que ambos están relacionados con morbilidad y mortalidad. Si se determina que un síncope es de bajo riesgo, se puede manejar de forma ambulatoria con estudio diferido con cardiología. En cambio, si se determina que un síncope es de alto riesgo, requiere de hospitalización y manejo en una unidad monitorizada. Hay diferentes características que van a sugerir que sugieren alto riesgo del síncope. En sí mismo, del evento sincopal, si tuvo pródromo o no, si la duración del pródromo fue menor a 10 minutos, qué características fueron las del pródromo, si fue dolor torácico, eso es muy alto riesgo. Si fueron náuseas, vómitos, probablemente también va a dar alto riesgo si fue una duración menor a 10 minutos. Y eso principalmente, la duración de su efecto, si tuvo lesión asociada, porque ahí se considera efectivamente que no hubo defensa en el paciente, por lo tanto fue una pérdida súbita de conciencia, que no generó una defensa del paciente y no pudo evitar su caída. De la anamnesis, lo mismo, antecedentes cardiovasculares, episodios previos, antecedentes de arritmias, palpitaciones, dolor torácico previo al evento. Del examen físico, lo mismo, el hallazgo de las lesiones que puedan encontrar, si encuentran un soplo asociado, estigmas de patología cardiovascular, de insuficiencia cardíaca, que puedan haber generado estos síntomas, este signo del síncope, y alteraciones electrocardiográficas, ya sea arritmias, bloqueos, o infartos, o síndrome coronario agudo, cosas de ese estilo, que los van a orientar a que sea de alto riesgo. Si no tiene ninguna patología asociada, si el evento les parece que es de patología refleja, situacional, ortostatismo, etcétera, se puede dar de alta directamente desde el servicio de urgencia. Si tiene alguna patología o alguna característica que les oriente hacia alto riesgo, se tiene que hospitalizar para su estudio. Y si no tiene ninguna de las dos, donde les queda muy clara la historia, la recomendación de las guías es no dar el alta desde el servicio de urgencia, es decir, dejar en una unidad de observación, gestionar un ecocardio de forma ambulatoria u hospitalizar directamente en una unidad monitorizada. Eso. Entonces, ya habiendo un poco sistematizado las patologías desde el punto de vista de la urgencia cardiovascular, vamos a ir hacia el enfrentamiento de estas patologías. Siempre recordar que estas patologías son de gravedad y nosotros estamos en un entorno con recursos limitados, donde no a todos los pacientes les vamos a poder hacer angioTAC de urgencia. Dependiendo del servicio donde ustedes se desempeñen, hay servicios que no van a tener inclusive escáner, entonces probablemente van a necesitar optimizar y aprender a hacer como el algoritmo de sus recursos para poder optimizar los estudios y realmente estudiar a quienes necesitan ser estudiados y a los otros estudiarlos de forma diferida o por algún otro medio. Importante recordar también que todas estas patologías, o la gran mayoría, son tiempo dependientes, por lo tanto hay que tomar estas decisiones rápido. En base a esto, nosotros tenemos diferentes estudios, tanto de laboratorio como de imagenología disponibles, que tenemos que gestionar de forma adecuada para su manejo. El estudio inicial de regla en casi todas las patologías cardiovasculares de urgencia es el electrocardiograma. No hay paciente que no deba tener un electrocardiograma si es que tiene dolor torácico y consulta por eso en la urgencia. Si un paciente consulta por dolor torácico, según la guía GES, debe tomarse un electro menos de 15 minutos, menos de 10 minutos desde que fue evaluado, desde que ingresó a un servicio de urgencia, desde que se inscribió. Y este electrocardiograma debe ser evaluado
dependiendo de la guía, antes de 10 o 30 minutos por un médico para determinar si es que necesita o tiene alguna patología tiempo dependiente o no. El electro les va a servir para múltiples patologías cardiovasculares de urgencia, no solo para el infarto agudo del miocardio, sino también para las arritmias, para los síncopes, para el tromboembolismo pulmonar. Entonces es una herramienta indispensable que ustedes deben aprender a utilizar y interpretar adecuadamente como médico general. Desde el punto de vista de marcadores bioquímicos, lo más importante probablemente va a ser la troponina. La troponina, como sabemos, es un marcador de necrosis miocárdicas altamente sensible y específica para daño tisular miocárdico, para muerte del miocardiocito. Y existen diferentes tipos de troponinas, diferentes ensayos de laboratorio de troponinas y diferentes sensibilidades para ellos, ya sean ultrasensibles o no ultrasensibles. Si es rol de ustedes informarse de qué tipo de ensayo de troponina tienen en sus laboratorios para poder utilizarlo de la manera más correcta y determinar la necesidad de una u otra, de adquirir una u otra de acuerdo a las necesidades de su servicio. Otros marcadores notables de función miocárdica puede ser el ProBNP o BNP, que es un natriurético cerebral, también altamente sensible y específico para insuficiencia cardíaca, ¿ya? Otro también que sería importante considerar, que aparece en todas partes, es la CK y su forma miocárdica, la CK-MB, que tienen o han tenido, desde el punto de vista histórico, gran importancia en el diagnóstico de infarto agudo al miocardio, pero su elevación es mucho más tardía que la elevación de las troponinas. Por lo tanto, en todas las guías se está desestimando su uso como marcador inicial. De hecho, como marcador exclusivo se está utilizando la troponina, no se utiliza la CK y CKMB, ya se está quitando de las recomendaciones y hay varias recomendaciones que están incluso diciendo que no debiese utilizarse de regla. La indicación actual de la CKMB principalmente es en la sospecha de un paciente con reinfarto agudo al miocardio en un periodo precoz de un infarto previo, dado que las troponinas tienen una cinética de elevación un poco diferente a la CK y CKMB. Las troponinas se elevan precozmente, pero permanecen mucho tiempo elevados, entre 4 a 7 días principalmente, más cercano hacia 7 días, dependiendo del ensayo de troponina que utilicen. En cambio, la CK y CKMB tienen una elevación más tardía, cerca de las 4 a 8 horas, pero con un pic y una vida media mucho menor, que van a hacer una duración de elevación menor a 24 horas. Y de ahí viene el rol de la elevación o la indicación del estudio con CK y CKMB ante la sospecha de un reinfarto agudo del miocardio. Desde el punto de vista imagenológico, hay varios estudios auxiliares que nos van a ayudar, como una radiografía de tórax, frente a la sospecha de edema pulmonar agudo, por ejemplo, o en dolor torácico que no les parezca de características coronarias, que por ejemplo les parezca un neumotórax, también tiene indicación, un neumotórax espontáneo. Para el resto de las cosas, dependiendo de la patología que ustedes sospechen, van a tener que solicitar el estudio auxiliar de imagen que les va a ayudar o que les va a entregar mejor información. El angioTAC de tórax para un tromboembolismo pulmonar va a ser una herramienta prácticamente de regla si es que tienen una alta sospecha o si es que les sale un dímero D elevado y no tienen cómo descartar que esto sea por un TEP. Les va a informar efectivamente la localización de estos trombos, en la fase del diagnóstico, la localización, las intervenciones a requerir, ya sea intervención farmacológica o mecánica, y el grado de compromiso cardíaco que tengan con la alteración de las cavidades derechas. El angioTAC de tórax para aorta es un protocolo diferente, porque la captación del contraste debe ser en una fase más tardía para que se impregne a la aorta y su salida y su callado y todo su trayecto. Por lo tanto, tienen que ser súper cuidadosos al pedir uno u otro estudio e informar efectivamente al tecnólogo de imagen que les va a hacer este estudio de cuál es su sospecha diagnosticada para que él pueda entregarle el mejor estudio o la mejor calidad de estudio posible y facilitar su interpretación. Y en base a esto que nosotros ya habíamos conversado, que existe
diferentes formas de diagnosticar las patologías, cierto grado de dificultad para hacer el diagnóstico, como el tromboembolismo pulmonar y la tiempo dependencia de la gran mayoría de estas patologías, se han diseñado diferentes reglas, scores, que se puedan recordar rápidamente o que se puedan buscar rápidamente en su calculadora médica, y con eso establecer diferentes patrones de manejo para optimizar los recursos, optimizar los estudios y optimizar los tiempos de estadía en urgencia. Para el dolor torácico general se puede utilizar el score de Hart o el TIMI para ver la probabilidad preteste que sea efectivamente algo coronario. Para el tromboembolismo pulmonar está el Wells, como habíamos conversado, que es dicotómico, alto riesgo o bajo riesgo, y les orienta hacia el estudio a realizar, ya sea dímero B y posteriormente angioTAC en caso de que salga alterado, o directamente un angioTAC en caso de que que sea de alto riesgo o que tenga alta sospecha. Geneva funciona más o menos de la misma manera, y PERC es un score que les va a ayudar a descartar clínicamente el diagnóstico de TEP sin necesidad de hacer estudios. Considera cuatro o cinco ítems, no recuerdo bien, pero lo pueden buscar en su calculadora médica, y si el PERC les puntúa 0, la probabilidad de que este paciente tenga un tromboembolismo pulmonar es menor a 1, por lo tanto, menor a 1%. Entonces, no necesitan realizar un dímero B ante esta sospecha. Si tienen un Wells de bajo riesgo y un PERC de 0, no necesitan estudiar este paciente con dímero B en su contexto de dolor torácico, por ejemplo, porque no debería tener un tromboembolismo pulmonar. Y para la estratificación de riesgo, el 5B, está la escala de San Francisco o el OESIL, que les va a ayudar también a determinar si este 5B es de bajo riesgo o de bajo riesgo, con algunas exploraciones complementarias básicas, exámenes de laboratorio, troponina, qué sé yo, y exploración clínica, y con eso pueden determinar si es que este paciente necesita de hospitalizarse para su manejo o si se puede seguir manejando de forma ambulatoria y estudiando de forma ambulatoria. Acá están los diferentes scores que habíamos conversado anteriormente, el Hart, el OESIL, el Wells, y que les van a ayudar a tomar la conducta como ya habíamos conversado. Este es el algoritmo de Hart, que les va a ayudar a hacer el diagnóstico frente a dolor torácico, ya sea de bajo riesgo o de alto riesgo, y les va a indicar los pasos a seguir en caso de estudio, con troponina, si son negativas, si son positivas, etc. Y este es el que propone la guía europea para el diagnóstico y manejo del dolor torácico como sospecha de síndrome coronario sin elevación del ST. Y también propone con las troponinas ultrasensibles de muy alta sensibilidad, si es que tiene una troponina inicial muy baja y un tiempo de presentación mayor a 3 horas, se podría descartar el diagnóstico y se podría estudiar de forma ambulatoria o tratar de forma ambulatoria. En cambio, si tiene más de 1 hora, tiene una troponina inicial, un tiempo de presentación más de 1 hora, tiene una troponina de hora 0 inicial muy baja y sin cambios en la siguiente troponina de 1 hora, es decir, una curva abreviada de 1 hora, también se podría dar de alta. Si en cambio tiene una troponina alta de ingreso o en la curva o una variación una variación significativa en 1 hora, se confirmaría el diagnóstico de síndrome coronario agudo sin elevación del ST y va a necesitar de estudio. Dependiendo de la prontitud del estudio, es lo que ustedes pueden hacer. Si tiene algún factor de riesgo, inestabilidad hemodinámica, etc., va a necesitar de estudio coronariográfico de urgencia. En cambio, si no, va a necesitar de un estudio coronariográfico dentro de las primeras 24 horas, idealmente. Acá, como pueden ver, como les había dicho anteriormente, es muy importante que conozcan cuál es el ensayo de troponina que ustedes van a tener en su centro y cuáles son los rangos de muy bajo, bajo o la variación que van a tener o la variación esperable en 1 hora frente a un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Como pueden ver, ahí están divididas en algoritmos de 0 a 1 hora, de 0 a 2 horas, y dependiendo del ensayo es el tiempo de curva que ustedes van a tener que utilizar.
Importante, como les decía, informarse del ensayo que utilicen en el laboratorio donde ustedes estén desempeñando para poder diseñar su protocolo de estudio seguro para los pacientes. Entonces, el manejo inicial va a ir dado de acuerdo a la patología estudiada, pero sin embargo, la gran mayoría conlleva los mínimos necesarios para aplicar en los servicios de urgencia. El electrocardiograma tiene que ser idealmente en menos de 10 minutos. En la práctica es bastante factible de realizar en los servicios de urgencia, ya sea servicios de urgencia hospitalarios grandes o en un SAPU o en un servicio de urgencia pequeño. Existen diferentes intervenciones tiempo dependientes comprobadas, como ya habíamos hablado, principalmente para el síndrome coronario agudo con elevación del ST o sin elevación del ST con algún factor de riesgo, que les van a ayudar a disminuir la morbilidad y la mortalidad asociada. Lo mismo ocurre para el síndrome coronario, perdón, el síndrome aórtico agudo o el tromboembolismo pulmonar con inestabilidad hemodinámica. La coordinación con unidades de estudio y manejo tiempo dependiente es súper importante, puesto que el servicio de urgencia, como todos deberían saber, no funciona solo y necesita de múltiples unidades de apoyo, ya sea imagen, laboratorio y farmacia, laboratorio de coronariografía o pabellón, dependiendo de la patología que esté cursando su paciente, y la coordinación entre todos los equipos es fundamental para tener outcome favorable para los pacientes. Y por lo mismo también la comunicación continua con equipos tratantes, el diseño de protocolos y de manejo de gestión institucional también es súper importante. Desde el punto de vista operativo, para nosotros en la urgencia, sobre todo ustedes que se van a desempeñar en algún servicio de urgencia público, probablemente en su periodo de EDF, es súper importante la coordinación con estos equipos. Si ustedes pesquisan un paciente con sospecha de infarto agudo, con o sin elevación del ST, importante avisar al equipo de hemodinamia que lo va a recibir, importante avisar al centro de derivación que lo va a recibir y coordinar los estudios y tratamientos que ustedes puedan aplicar con esos centros o en conjunto con esos centros. ¿Ya? Y aquí, por lo mismo, les puse esta imagen de el síndrome coronario sin elevación del ST en este caso, para que tengan un poco la idea de cómo debe coordinarse todo de acuerdo a los estudios y a la patología que ustedes vayan sospechando. Tiene un centro con intervención con cateterismo primario, con angioplastía de urgencia, y tienen un paciente con estratificación de riesgo muy alto, tiene que hacerse el estudio inmediato, es decir, en menos de 2 horas. Y están los criterios que ustedes consideran como para un riesgo muy alto: inestabilidad hemodinámica, shock cardiogénico, dolor recurrente o refractario a tratamiento médico, ya sea con analgesia, con nitroglicerina que no esté respondiendo, que esté en presencia de alguna arritmia maligna, arritmia potencialmente mortal, arritmia ventricular, complicaciones mecánicas del infarto agudo del miocardio, insuficiencia cardíaca aguda relacionada con síndrome coronario agudo o depresión del ST mayor de 1 milímetro en 6 derivaciones, que son típicamente las precordiales, y elevación del ST en ABR o B1, que típicamente se relaciona con la arteria coronaria descendente anterior o el tronco coronario, y que es un infarto de alta masa miocárdica, que se considera un infarto que requiere de revascularización precoz, pese a no tener supranivel del ST. Es un patrón electrocardiográfico notable y es importante que lo conozcan, puesto que este sí traduce alta mortalidad, dado que un infarto de tronco o un infarto de descendente anterior en una sección muy proximal involucra mucha masa miocárdica, mucha insuficiencia cardíaca asociada, mucha morbilidad asociada e inclusive mortalidad. Si ustedes determinan que el dolor y el infarto agudo del miocardio o el síndrome coronario sin elevación del ST tiene solo alto riesgo, requiere de una intervención temprana, es decir, menor a 24 horas idealmente. Y esto es con el diagnóstico confirmado, con cambios dinámicos o continuos presumibles del ST, shock cardiogénico o RCP sin elevación del ST y un Grace mayor a 140. ¿Ya? Y si tiene bajo riesgo o tienen un centro que no tiene derivación, tienen que trasladar rápidamente a su paciente. Si tiene muy alto riesgo, tienen que trasladarlo rápidamente hacia un centro con capacidad resolutiva. Si tiene alto riesgo, tiene que trasladarse
en el día, no inmediatamente, en el día. ¿Es deseable que inmediatamente? Sí, es deseable, pero no exigible. Por lo tanto, debe hacerse un traslado pronto. Y sospechan que tiene un bajo riesgo, puede hacerse en algún momento durante la hospitalización. Y como se define bajo riesgo, que no tenga ninguna de las características de alto o muy alto riesgo. Entonces, vamos a pasar a la disposición, que es qué vamos a hacer con nuestros pacientes. En general, si ustedes logran pesquisar y diagnosticar alguna de las patologías que nosotros que he presentado actualmente, tienen que trasladarlo a una unidad de destino de acuerdo a la patología de intervención requerida. No deberían trasladar, por ejemplo, si ustedes trabajan en un SAPU y logran pesquisar un infarto agudo con elevación del ST, tienen que trasladarlo a un centro que tenga capacidad resolutiva, es decir, que tenga hemodinamia de urgencia. No sacan nada de trasladar un infarto agudo con elevación del ST a un hospital o clínica que no tenga hemodinamia de urgencia, porque no va a poder resolver el problema de ese paciente en una emergencia tiempo dependiente y que va a ser perjudicial finalmente para este paciente. Lo mismo si quizás en una patología quirúrgica de urgencia tienen que trasladarlo a un centro que tenga la capacidad de resolución quirúrgica que su paciente necesita. Si pesquisan un síndrome aórtico agudo, una disección aórtica estanforada, tienen que trasladarlo a un centro que tenga capacidad resolutiva de cirugía cardiovascular. No hagan nada de trasladarlo a un centro que no tenga cirujano de turno o que no tenga pabellón de urgencia, porque no van a poder resolver ese paciente. Y por eso es importante la gestión del paciente en emergencias tiempo dependientes. Conocer su red de derivación, conocer a qué hospital deben derivar o a qué unidad deben derivar, conversar con los tratantes de esas unidades donde los van a derivar, conversar con los tratantes de hemodinamia y ajustar el mejor tratamiento para sus pacientes. Eso es lo más importante, porque ustedes finalmente no están trabajando para ustedes, sino que están trabajando para sus pacientes y lograr la mejor resolución para sus patologías. Eso sería la clase. Por ahora vamos a dar el espacio para las preguntas. Este es el momento. Así que, por favor. Camila Valero levantó la mano. Sí. Hola, profe. Mire, yo tengo una Hola. consulta porque cuando habló de las urgencias hipertensivas nos habló sobre evitar el captopril, pero en ese caso, ¿cuál sería el medicamento idóneo para manejar esa situación? En urgencia propiamente tal, dependiendo de si tiene si está en una emergencia hipertensiva, fármacos endovenosos. Si deciden que está en una crisis hipertensiva y se va a manejar de forma ambulatoria, con medicamentos orales, en general, bloqueadores de canales de calcio de inicio rápido como el amlodipino oral. Eso es una de las recomendaciones que se sugieren. Si no, también puede estar el beta bloqueo oral con bisoprolol, principalmente. Esas son las recomendaciones más actuales de lo último que he leído para ese manejo, como ambulatorio. Súper, muchas gracias. De nada. Josefa Echeverry también levantó la mano. Josefa. Sí, hola. Hola. Respecto a lo que acaba de decir mi compañera, que ahora me entró en la memoria, algunos dicen que incluso no es necesario bajar la presión en el mismo servicio de urgencia, sino que derivar simplemente al consultorio o a que el mismo médico que le va a seguir el tratamiento sea el que indique la terapia. Porque a veces pasa que indican un remedio en la urgencia y después le cambian de fármaco y al final es un reo, que no es necesariamente hacerlo en el mismo urgencia. Bueno, y... Exactamente, sí. Hay varias fuentes que lo recomiendan. Y también es un enfoque de acuerdo a ¿cómo decirlo? A los recursos, disponibilidad de horas médicas, disponibilidad de tratamiento, disponibilidad de seguimiento que ustedes tengan. Si tienen un paciente que, por ejemplo, ustedes les consultan un SAPU y pudiesen ligarle una consulta cardiovascular de urgencia o del programa cardiovascular o de morbilidad inclusive, donde le puedan ajustar el tratamiento farmacológico, sería una muy buena opción. No dejarle tratamiento y que después el médico que lo vaya a ver le ajuste el tratamiento. Si no tienen esa posibilidad y piensan que puede andar mal, se considera adecuado indicarle alguna terapia oral como lo que habíamos conversado anteriormente. Sí, claro. Y mi duda era como, en el caso de
si un paciente se presenta con presiones mayores de 210 o de sistólica o 120 de diastólica, si no tiene síntomas, ¿tengo que buscar dirigidamente daño de órgano blanco? ¿O así Sí, como con exámenes? sí, tienen que Ya, buscarlo dirigidamente. ya. Y tengo una pregunta también, que en otras bibliografías habla de más de 180 en vez de 100, 210, por lo menos en la urgencia que he visto. No sé si es... Sí, para la emergencia hipertensiva siempre 210. Para la urgencia un concepto un poco más laxo, se considera a veces 180, 180 con síntomas, pero para la emergencia franca es el 110, el 210. Perdón. Ya, gracias. Pero siempre Cristóbal. tienen que tener presente que... Perdón, Humberto. Sí, adelante, por favor. Chicos, que en el fondo, como dice Humberto, uno tiene que estar súper ubicado en el setting. Si estamos en la urgencia de un hospital, donde tenemos los recursos, etcétera, y siempre tener presente que la urgencia y la emergencia hipertensiva se divide en que la emergencia hipertensiva, en el fondo, que es lo que nosotros tenemos que tratar sí o sí, son algunos diagnósticos, ¿verdad? Edema pulmonar agudo, infarto o derrame cerebral, infarto al corazón, preeclampsia, eclampsia. No todo entra dentro de ese paraguas, entonces hay que tener bien claro el diagnóstico, para eso necesitamos examen. Entonces, si ustedes están en un SAPO y sospechan eso, tienen que llevar al paciente a una urgencia. Y en el caso de que tenga la presión alta pero esté asintomático, o sea, eso pasa 1.000.000 de veces, chiquillos. Ustedes van a salir y lo primero que les va a llegar, así como tiene ahora el dentista, tiene la presión alta, hay que bajarle la presión, tiene un derrame en el ojo, no sé qué, un derrame cerebral, un montón de mitos urbanos que no es lo correcto. Lo correcto es, hay daño en órgano blanco, el paciente se puede morir de esto, hay que hacer una intervención ya, si no lo puedo solucionar donde estoy, tengo que llevarlo a un hospital. Fin, no hay más alternativas. No así como que le doy un poquito de captopril, le dejo un poquito de losartán, no. Y si el paciente es hipertenso, lo que hay que hacer es mandarlo a su programa de lo que sea. Programa EMPA, EPA, la cuestión del cardiovascular, y ahí le tienen que tomar los exámenes que corresponden y definir si lo que necesita es solamente diurético más algún tipo de hipertensivo especial, un ARA2, etcétera, etcétera. Entonces, el problema con dejarle los medicamentos así como por la buena onda es que después los pacientes no van a control porque sienten que ya están siendo tratados y no quedan con un tratante. Entonces, nosotros los urgenciólogos siempre tratamos de que el paciente quede enganchado con un tratante, que le vaya a hacer sus controles, porque en el fondo dejar solo el tratamiento no nos sirve de nada, porque lo que hay que tener es controles, o sea, ver que el paciente cumpla con la dieta, que vaya a hacerse sus exámenes en el momento que le corresponde, ver que no haya un daño en el riñón, etc. Entonces, tener súper claro que la emergencia hipertensiva, insisto, edema pulmonar, infarto al corazón, infarto al cerebro, eclampsia, preeclampsia, son las cosas que nosotros tenemos que tratar urgente, acá en la urgencia hospitalaria, o si es que estamos en una cosa extra hospitalaria, derivar a la urgencia hospitalaria para hacer el tratamiento como corresponde. Y si esa es la sospecha que ustedes tienen y no tienen alguna forma de tratarla a ustedes, la derivan como sospecha nomás. Eso más vale dejo pasado que así como, ay, podría ser, pero no sé, no sé si... No, usted lo derivan y ya no es su problema, y será problema del señor que lo reciba definir si es que tiene o no tiene algún requerimiento de medicamento. Eso. Perdón, pero respecto a lo que dijo, para que quede claro, entonces si tengo, por ejemplo, un sapo, persona con 180 sistólica y no tiene síntomas, igual tengo que pensar, o sea, que puede tener un daño de órgano blanco, como que ahí tengo la duda de si soy mal pensado o no soy mal pensado. Lo que pasa es que una sola toma de muestra de la presión no le sirve como diagnóstico. Nosotros Sí. generalmente, en el fondo, hay gente que va a tener la presión alta, hay gente que es hipertensa por años, y si ustedes le dejan, por ejemplo, este tema del captopril, el problema con el captopril es que dura 8 horas y después se le va a pasar el efecto del captopril y le va a volver a subir la presión y su intervención va a haber valido 0. Bueno, ¿cierto? Ahora, por supuesto, si tienen un infarto y tienen nitroglicerina, lo que pasa es que, por ejemplo, ahora la nitroglicerina oral que había antes en los consultorios, que era maravillosa, yo trabajé 8 años en un SAPU y nosotros echamos nitroglicerina así, ya no la hacen porque es muy barata y se sacó del mercado. Solo hay nitroglicerina en infusión. Y en los consultorios no hay bombas de infusión, hay unas cosas que se llaman cuentagotas. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Ah? Son cuentagotas chicas, como microgotas. Claro, o sea, y además ni siquiera son súper fidedignas, porque si tú vas a una ambulancia, si la ambulancia frena, pasan 5 gotas, si la ambulancia acelera, pasan 2 gotas, entonces
nosotros no queremos que ustedes aprendan como una receta de cocina. Yo quiero que ustedes aprendan a pensar y que se pongan en el caso de, si le voy a hacer esta intervención A, ¿qué es lo que estoy buscando detrás de eso? Si ustedes creen que el paciente tiene una patología que requiere de una intervención urgente y que necesito hacer algo porque se está muriendo de eso, lo mandan a la urgencia o lo atendemos acá en la urgencia. Si que tiene una alza de presión, ya sea única o porque es hipertenso de larga data, por un día más o 5 días más que siga hipertenso no le va a pasar nada. Si el tema es que no tenga un derrame cerebral, no tenga un infarto al corazón, no tenga edema pulmonar, no tenga una preeclampsia. Y en esos casos hay que mandarlo al hospital. Pero ponernos a hacer cosas en el consultorio pensando en que vamos a solucionar, ese no es el tratamiento. Además, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Le van a poner la de talón y qué? Igual tienen que derivarlo, no se van a quedar con el paciente, le voy a poner una poquito la de talón y lo vamos a mandar para la casa. Eso no va a suceder, chiquillos, ¿ya? Así que no estamos aquí en medicina interna, estamos en urgencia. Entonces ustedes tienen que ver la mejor intervención que ustedes puedan hacer por el paciente para que no se muera, ¿ya? Y claro, hay manejos distintos, pero no es como que yo voy a compensar la falta de una cosa haciendo una cosa que puede ser incluso dañina para el paciente. ¿Se entendió? Benjamín, depende de la patología. Complicación asociada neurológica, la de talón. Estoy en un SAPU mientras se trata. ¿Se deja con medicamento igual? Claro, si están en un SAPU, por ejemplo, y tienen un infarto, y tuvieran, hay algunos SAPU muy modernos, donde sí hay bombas, pueden ponerle nitroglicerina, bacán, pero siempre que no tenga un infarto coronario derecha, son un montón de peros, siempre hay peros. Siempre hay muchas condiciones asociadas. Entonces, si no saben, mejor deriven, porque si le ponemos, por ejemplo, dilatación a una coronaria derecha, le podemos hacer peor. Entonces, lo mismo con los hemos pulmonares, si le empezamos a pasar puros diuréticos, no tenemos un no invasivo, quizás no lo estamos haciendo tan bien. Entonces, ojo con traslapar mi tratamiento intrahospitalario con mi tratamiento ambulatorio o de consultorio. Es que si pienso si es tan frecuente que llegue gente con presión alta, pero ¿cómo sé que es solo presión alta? Es que esa es la cuestión. Si es una hipertensión asintomática, siempre el asintomático, es raro que haya daño de órgano blanco de estos graves que nosotros estamos hablando. Un infarto al corazón no es asintomático, un derrame cerebral no es asintomático, un edema pulmonar no es asintomático. Esas son las cosas que tenemos que intervenir ya. Si el paciente viene con la presión alta, efectivamente puede tener la creatinina alta. Eso no es algo que tengamos que urgentemente tratar porque se va a morir de eso. Podemos esperar 5 días, 10 días hasta que lo vean en el consultorio. ¿Se entiende la diferencia, niños? Sí, díganme que sí. Ay, bacán. Si desarrolla síntomas, sí, lo tenemos que tratar, y si tratar es el manejo del dolor, ponerle oxígeno si lo requiriera. Ahí hay que ir viendo dependiendo del tipo de síntomas que tiene. Porque si tiene una preeclampsia, está convulsionando, tenemos que ver que no convulsione más, etc. Si tiene un infarto, que no tenga arritmia. O sea, la integridad del binomio, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí depende de la complicación asociada, es el tratamiento que nosotros vamos a tener que dar. Eso, ya. Fin de mi interrupción, perdón. No importa. Cristóbal Pérez Luco también levantó la mano. Hola, doctor. Hola. Tengo 2 dudas pequeñas. Una, no me queda muy claro la utilidad del PERC, del score de PERC, o en el fondo si es que se utiliza realmente o directamente voy a ir a hacer el dímero D. Ya, para el PERC se utiliza solo en pacientes que tú tengas un score well bajo, es decir, una baja sospecha de TEP. Y tú lo vas a utilizar para evitar tomar un dímero D de más. Es decir, en un paciente que tenga baja sospecha de TEP y que cumpla con todos los requisitos del PERC, que es edad menor a 50, no tiene uso de hormonas, no tiene tabaco, no tiene qué sé yo, si te sale todo cero, es decir, todo negativo, tú no tomas el dímero D y excluyes la posibilidad diagnóstica de TEP en el dolor torácico de ese paciente. En cambio, si el PERC te sale 1 o cualquier cosa, más de 1, el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar no puede ser excluido y tienes que tomar dímero D igual, con un Wells bajo. Ok, perfecto. Y la otra duda es que en la bibliografía hablaba como equivalente anginoso la disnea en reposo. Mi pregunta es si es que usted recomienda hacer el estudio como de dolor torácico cualquier disnea en reposo o no. En estricto rigor, si es una disnea de novo, de inicio reciente, sí, se tiene que hacer el estudio. Ya, ok, ese amigo, gracias. Profe, ¿puedo hacer una pregunta entre medio?
Ah, Es que con sí. respecto a lo que preguntó Cristóbal, asociaste la primera pregunta, ¿qué pasa en contexto COVID? Que también ha habido como, más casos de tromboembolismo pulmonar. O sea, no sé si tromboembolismo en específico, pero si más eventos trombóticos, ahí se puede ocupar el mismo protocolo. En general, el tromboembolismo pulmonar en contexto COVID es como una complicación secundaria a todo el proceso inflamatorio de la enfermedad del COVID. Entonces hay como un score un poco, ahí se utiliza un algoritmo un poco diferente, el dímero D es un poco más permisivo, hay diferentes guías de estudio y manejo en sospecha de TED en presencia de COVID. No es tan aplicable el Wells, el PERC, el Geneva, no es aplicable en ese contexto. Gracias. Y eso. Y Darío Vargas, considero, está bien, esa es la respuesta correcta, la de Darío Vargas. Wells es para hacer el diagnóstico y PESI es para estratificar la gravedad del test. Bien. Nicolás Vázquez, también levantó la mano. Hola, profe. Mi consulta Hola. es que no me quedó claro el rol de la radiografía de tórax. Si es que se hace siempre, si es de regla para descartar o según sospecha clínica. Depende del setting en el que estés, obviamente, como todas las cosas. Si tienes un dolor torácico no traumático, es deseable estudiar a los pacientes con radiografía de tórax y troponina, puesto que vas a buscar las causas de mayor gravedad. Si cumple criterios o no para tomarle un dímero D, lo tienes que ver también con tu juicio clínico y los scores clínicos y lo que ya habíamos conversado durante la clase. Y en ese caso tendría rol la radiografía de tórax para buscar alguna complicación no traumática como un neumotórax espontáneo. Ya, gracias, profe. De nada. Marco Albial también levantó la mano. Hola, Hola, cuéntame. en el caso de la crisis hipertensiva, tenía la duda con dos ¿Ya? síntomas, la ¿Ya? cefalea y la sensación de cabeza abombada. Tenía Ya. la duda de esos síntomas, cómo, si son importantes, si clasificarían como urgencia o emergencia, pensando en el órgano blanco. Ujú. Mira, en general, la hipertensión no da cefalea. La crisis hipertensiva no da cefalea. Lo que nosotros consideramos como daño de órgano blanco en contexto de emergencia hipertensiva y daño de órgano cerebral sería la focalidad neurológica, eh, las convulsiones, como habíamos conversado anteriormente en contexto de eclampsia preeclampsia. Pero la cefalea o la sensación de cabeza bombada en sí es altamente inespecífico para emergencia hipertensiva. Y se considera en ese caso más bien el manejo sintomático de esa cefalea y porque probablemente esa cefalea está provocando que tenga aumento de la presión arterial y generando esos síntomas. Ya, muchas gracias. De nada. Francisca Paz Valenzuela también levantó la mano. Hola, profe. Hola. Yo tengo una duda sobre el uso ¿Sí? del dímero D en un paciente que, por ejemplo, ya tendría una TBP confirmada. ¿Ya? ¿Qué pasa si ya tiene una TBP confirmada y no se da en el score de Wells un riesgo intermedio? ¿No hay que tomarle un dímero D o porque ya No. saldría, ¿no? Exactamente. Ese dímero D probablemente te va a salir elevado y tienes que tomar conducta con un angiotac, que ya tiene alto riesgo de tromboembolismo pulmonar. Ya El da solo alto riesgo. El solo hecho de tener una TDP te aumenta mucho el riesgo, entonces como el dímero refleja que haya un coágulo en el fondo, el pensamiento es, si me sale negativo, bacán, porque no tiene. Si me sale positivo, en alguna parte hay una... Podría haber un coágulo. Claro, entonces si ya tiene una TDP, el dímero no te sirve para hacer la diferencia. Ya. Es muy raro este computador, tiene la cámara abajo, entonces por eso miro para unos lados extraños. Ya, gracias. De nada. Creo que ya estamos con todas las preguntas y todas las manitos, así que eso, voy a dar por finalizada la clase del día de hoy, por lo menos esta parte de emergencias cardiovasculares, y ahora viene el